Exposición Sociales, Familias Indígenas Colombianas, por Ángel Felipe Martínez González del grado octavo. Familia Quimbaya, ubicación. Habitaron las regiones del Alto y Bajo Cauca colombiano, hoy los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Costumbres. Ellos acostumbraban a pintar y adornar el cuerpo de sus muertos con numerosas prendas de oro. Creencias. Los quimbayas adoraban a seres antropomorfos, es decir, seres con cuerpo mixto entre humano y animal. Viviendas. Eran chozas fabricadas con varas de árboles, de palmas, de helechos y de guaudas, con techado, paredes ni puertas. Estructura social. Estaba formada por un cacique anciano llamado Tacurumbí, señores principales llamados Yamba, chamanes y médicos, súbditos, guerreros, siervos y el pueblo, que son los agricultores, pescadores, mineros y artesanos. Su economía. La economía quimbaya era agrícola. Se destacaba el cultivo de la yuca, maíz, aguacate y guayaba. Dominaban la caza y la pesca. Sus primeros pobladores fueron cazadores y recolectores. Después se convirtieron en agricultores y mineros de oro y sal, artífices y de cerámica y orfebrería. Se destacaron en la orfebrería, fueron maestros en el manejo de las aleaciones de oro y cobre. A esta mezcla le decían tumbaga. Familia Muisca, ubicación. Fue un pueblo indígena que habitó el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander en Colombia. Economía. Se basaba en la agricultura y el comercio de materias primas como el algodón, la coca, las plumas, los caracoles de mar y el oro con sus vecinos, llamados gente de sal. Viviendas. Sus casas eran llamadas bohíos o malocas. Eran estructuras circulares hechas en poste de madera y paredes de arcilla, con un techo de junco cónico. Fabricaban en barro sus propias ollas y elaboraban piezas de orfebrería. Creencias. Los muiscas eran idólatras. Adoraban al sol, al quien llamaban Sue, y a la luna Chía. Su dios principal fue Chiminichagua, quien era el origen de todo y fue quien creó la luz, pues el mundo antes era oscuro. Organización social. La base de la organización social son caciques o gobernantes, jeques o sacerdotes, huechas o guerreros, el pueblo y de últimas los esclavos. Las herramientas que usaban eran flautas, tambores, ocarinas, entre otros. Los muiscas vendían algodón, cestos, vasijas de barro, esteras, mantas y sal. Minería. Explotaban los recursos minerales, esmeraldas, cobre y carbón. Dato curioso, el tejo o turmeque es el único deporte autóctono colombiano que empezó a ser practicado desde hace más de 500 años por los muiscas, habitantes de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. En ese entonces se le conocía como turmeque y hacía parte de sus fiestas ceremoniales. Familia Tairona. Ubicación. Se asentaban o vivían en zonas bajas de la costa Caribe entre la Ciénaga Grande y el río Palomino. La civilización tairona es una de las tribus de la familia Chibcha. Religión. Los taironas eran politeístas, o sea, tenían varios dioses. Adoraban al sol, la luna y a las estrellas. Su divinidad principal era Gauteoban, madre de todas las cosas, creadora del sol y la luna, encargada de mantener un orden en el mundo. Creencias. Creían en la vida después de la muerte. Se comunicaban con los difuntos a través del Naumá, que era un chamán, quien comandaba ceremonias con cantos y danzas para los difuntos. Se adornaban con orejeras, gargantillas y pectorales. Practicaban la antropofagia, costumbre humana de comer carne de seres de su misma especie.
Consideraban de que de esa manera adquirían las cualidades guerreras del difunto. Los objetos los que ellos intercambiaban eran sal, pescados y caracoles, por adornos de oro y mantas. Economía. Practicaron la agricultura, se destacaron el cultivo de maíz, yuca, auyama, frijoles y árboles frutales. También practicaron la caza, la pesca, la orfebrería, los tejidos. Sus principales armas eran arcos, dardos, flechas y macanas. Las puntas de los dardos eran de madera o de espina de raya y estaban generalmente envenenadas. Organización social de los taironas. Cacique, después sacerdotes, luego guerreros y como siempre el pueblo. Familia Zenú. Ubicación. Los valles del río Sinú, el San Jorge y el litoral Caribe en los alrededores del Golfo de Morrosquillo. Sus costumbres estaban enmarcados por lo mítico y la oración a dioses de la naturaleza. Las lagunas eran consideradas lugares sagrados. Economía. La agricultura, la cría de animales y el trabajo de la caña de flecha. Cultivan maíz, yuca, auyama, frijoles, ñames criollos y explotan la rica variedad de palmas y bejucos para artesanías y construcción de viviendas. Organización social. Cacique, después chamanes, después comerciantes, luego artesanos que son orfebres y alfareros y después agricultores y pescadores. Las mujeres. Ellas eran símbolos de respeto, fertilidad y sabiduría. Se destacaron por sus hermosas piezas de oro e ingeniosas obras hidráulicas que sorprendieron a los conquistadores. Creencias. Consideran que la muerte es culminar una vida de buenas y malas obras para ser recordado como un ser amado u odiado entre la comunidad. Organización política. Se organizaban en cacicazgos. El caica era el gobernante, el cual no solo tenía poderes políticos, sino también religiosos. Familia Chibcha. Ubicación. Ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro del país y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Creencias. La adoración al sol, a la luna y a Chiminigagua, el ser supremo. Los chibchas dedicaron varios templos a la adoración del sol. Se destacaron en la alfarería y en la metalurgia. Alimentación. Ellos comían maíz de distintas variedades y papas de varias clases. Viviendas. Las casas de los muiscas, llamadas bohíos o malocas, eran estructuras circulares hechas de postes de madera y paredes de arcilla, con un techo de junco cónico. Agricultura. Cultivaban maíz, papa, quinoa, cubillos, yuca, arracacha y patatas. Economía. Sus actividades eran la agricultura, la minería, la caza, la pesca, la industria textil, el comercio y desarrollaron un interesante trabajo en la cerámica y en la orfebrería, el hilado y el tejido de mantas.